Me gustaría invitarles a que abrieran las Biblias por el Evangelio de Mateo, capítulo 16, donde vamos a leer ahí unos versículos de la palabra del Señor. Mateo, capítulo 16. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor a partir del versículo 18. Todos conocemos el contexto de este pasaje, ¿verdad? El Señor Jesús le estaba preguntando a sus discípulos que quién decían los hombres que era el Hijo del Hombre. Y uno decía que era un profeta, el otro que era Elías, uno que Juan el Bautista. Y Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿No? Y entonces en el versículo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Este pasaje ha sido muy mal interpretado por la Iglesia Católica, todos lo sabemos, ¿verdad? La Iglesia Católica quiere utilizar este pasaje como fundamento para la institución papal. Dicen que aquí Cristo estaba poniendo a Pedro como la roca sobre la cual está fundada la Iglesia. Nada más lejos de la verdad. Porque Pedro, en el original griego, es piedrita. Y cuando Cristo está diciendo sobre esta roca, esta piedra grande, edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, sino a la declaración que Pedro había hecho de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Cristo es, como dice ahí, el Hijo del Dios viviente. Ahora, lo importante a destacar de este pasaje, y lo que yo quisiera señalar en esta tarde y compartir con ustedes, es la declaración de Jesús, cuando Él dice, edificaré mi iglesia. Ese mi iglesia es posesivo. ¿La iglesia de quién es? De Jesús. ¿Del pastor Nicolás? No. Es del pastor Julián, del pastor Pedro, del pastor Antonio, del pastor Salvador. La iglesia es de Cristo. Y Él es quien se comprometió a edificar la iglesia. Y Él edifica su iglesia a través de su palabra. Porque el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 28, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La palabra de Dios, traída, revelada a nosotros a través de los apóstoles y los profetas. La iglesia no puede soportarse o sustentarse en las tradiciones humanas. La iglesia no puede edificarse en los pensamientos de la filosofía del hombre. La iglesia no puede edificarse sobre el a mí me parece, o el yo creo, o el yo pienso, o a mí me dijeron. La iglesia tiene que edificarse sobre el así está escrito. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. ¿Están de acuerdo? Amén. Por tanto, Cristo y su palabra revelada es el fundamento único de la iglesia. La máxima autoridad en materia de fe no la tienen los pastores ni los concilios. La máxima autoridad en materia de fe, cuando nos referimos a la fe cristiana, es Cristo y su palabra. Las Sagradas Escrituras dicen que Cristo es el cabeza de la iglesia.
¿Ustedes creen que la iglesia en alguna ocasión a lo largo de su historia ha sido decapitada? No. Cristianos han sido decapitados. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue decapitado. Murió cortándole la cabeza por no negar su fe en Cristo. Pero el que Pablo fuera decapitado no dejó decapitada a la iglesia, porque la cabeza de la iglesia no es Pablo ni Pedro. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y aunque es cierto que Cristo murió crucificado, al tercer día, conforme a lo que él había prometido, resucitó de entre los muertos. Y él sigue viviendo día tras día para seguir siendo el fundamento de la iglesia y la cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de fundamento tenemos que pensar en un edificio. Y tenemos que pensar en los cimientos de ese edificio. Si los cimientos de un edificio no son profundos, no son fuertes, el edificio puede amenazar ruina. Pero si ponemos un buen fundamento, da igual cómo construyamos, que ese edificio va a sostenerse en pie. Los fundamentos son esenciales. Y es muy interesante lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:11, de que nadie puede poner otro fundamento. Una vez que el edificio está construido, ya nadie puede quitarle los cimientos para ponerle los otros cimientos. Eso nos demuestra que la iglesia no necesita nuevos apóstoles, nuevos profetas que pongan más cimientos que los que ya están puestos. Es Cristo y es su palabra. ¿Amén? Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la fe cristiana? Hemos dicho Cristo y su palabra. ¿Pero qué nos revela Cristo en su palabra? Los fundamentos de la fe cristiana, los principios que deben sustentar la fe cristiana, es en primer lugar el arrepentimiento. Lo primero que Jesús predicó cuando comenzó su ministerio público, lo pueden ver en Marcos capítulo 1, verso del 14 al 15, es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento. ¿Y de qué tiene el hombre que arrepentirse? De haber ofendido a Dios. No hay evangelio completo si no se predica la verdad de que la gente está condenada a menos que se arrepienta de sus pecados. Muchos están predicando un evangelio de oferta, un evangelio que pretende hacer sentir bien al ser humano, que procura el bienestar del ser humano. Yo le puedo decir sin temor a equivocarme que a Dios no le interesa tu bienestar. Dios te ama, desea lo mejor para ti, pero Dios no está preocupado por cómo tú te sientes. Dios está preocupado por si te salvas o te condenas. Por eso Él ha establecido su relación con el ser humano en base a la ley. La ley dice que tú eres pecador. Y por cuanto eres pecador, tus pecados te condenan. Hay mucha gente que piensa que no. Yo, pecador, si yo no robo, si yo no mato, si yo no me meto con nadie, si yo soy buena persona. Bueno, apliquémosle los 10 mandamientos. ¿Alguna vez mentiste? Bueno, sí, pues ya está. Si fallaste en uno solo de los mandamientos, te haces culpable de todos. ¿Alguna vez tomaste algo que no era tuyo? ¿Alguna vez miraste a otra persona con codicia? ¿Alguna vez le faltaste el respeto a Dios? ¿Tomaste su nombre en vano? Todos, guiados por la corriente de este mundo, hemos llegado a ofender a Dios en algún momento de nuestra vida. Y ese pecado nos condena al infierno eterno. Estamos condenados y no hay nada, absolutamente nada, que podamos ofrecerle a Dios para que nos otorgue el perdón y la salvación de nuestra vida. Nada. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Lo único que Dios acepta en pago por nuestros pecados es la sangre de Jesucristo su Hijo. Es el único sacrificio, la única ofrenda que Dios acepta para darte el perdón de los pecados. Por eso es necesario que no olvidemos que uno de los principios fundamentales de la fe cristiana es el arrepentimiento.
Porque sin arrepentimiento debes tener claro que Dios no te perdona. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto es una verdad bíblica. Dios exige el arrepentimiento. Y nosotros vemos en las Sagradas Escrituras esta dicotomía entre la ley y la gracia de Dios. El Evangelio completo es ley superada por la gracia, pero solo en el caso de que haya un arrepentimiento genuino. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merecemos el cielo. Ninguno merecemos el perdón de nuestros pecados. Ninguno. Sin embargo, Dios en su gracia nos otorga el perdón de nuestros pecados con la condición de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ley superada por la gracia. Ahora, Dios nos exige, además del arrepentimiento, fe. Fe en Él. Fe en su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe. La palabra de Dios dice en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La fe es el requisito imprescindible, además del arrepentimiento, el requisito imprescindible sin el cual nadie será salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es obra, es confiar en Dios, es creer a Dios. Ahora bien, si nuestra fe es genuina, porque hay mucha gente que dice que tiene fe, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, yo llevo 20 años viendo una iglesia. Pero cuando tú observas su vida, te das cuenta de que no parece que sea un cristiano. Hay mucha gente así, que cree que es cristiano, pero no lo es. Entonces nosotros necesitamos evidencias. ¿Cómo saber si una persona realmente es o no cristiano? Primera de Juan nos da una radiografía del cristiano, del creyente. Por ejemplo, vamos a ir a Primera de Juan, aquellos que tienen Biblia, y miren aquí, si ustedes leen esta epístola, se van a dar cuenta justamente de lo que le digo. Es una radiografía de lo que es la vida cristiana. Si quieres saber si tú eres un auténtico cristiano, presta atención a esto. Dice ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios es luz, no hay tinieblas en Dios. Ahora sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y la verdad no está, y no practicamos la verdad. Por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos andando en la luz? ¿Realmente tenemos comunión con Dios? Porque si yo digo que soy cristiano, que tengo fe, pero no tengo comunión con Dios, oro cuando tengo algún problema, o cuando me acuerdo, ay sí, Señor, gracias por el alimento en el nombre de Jesús, amén. Eso no significa que yo sea cristiano. Ando en la luz, o ando involucrándome en las obras infructuosas de las tinieblas. El verdadero cristiano se evidencia porque anda en la luz, porque tiene comunión con Dios. Comunión con Dios significa una relación personal, íntima, genuina, sincera.
Fíjese, segunda cosa, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra característica fundamental del verdadero cristiano es que es sensible al pecado. Ustedes han visto a algunas personas, algunos creyentes, entre comillas, que hace algo mal y tú le llamas la atención y dices, ya no tiene importancia. ¿Se han encontrado con cristianos así? No son sensibles al pecado. No le dan importancia al pecado. Piensan que eso son tonterías tuyas. Tú eres un beato. Tú eres demasiado estricto. No seas legalista. Si una persona dice que es cristiana, que tiene comunión con Dios y practica algún tipo de pecado, 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios, es del diablo. Por tanto, estamos viendo una radiografía de lo que es la vida cristiana. El cristiano anda en la luz, tiene comunión con Cristo, no practica el pecado, es sensible a lo que ofende a Dios. Porque el verdadero cristiano tiene temor de Dios. Temor significa respeto a Dios. No quiere ofender a Dios. Y sabe que Dios le ha amado a pesar de que no lo merece. Yo sé que Dios me ha amado aunque yo no lo merezco. ¿Qué motivo tendría yo para ofender a Dios? Ninguno. Por tanto, yo procuro, me cuido de no hacer nada que pueda ofender a Dios, porque Dios no merece que yo lo ofenda. Esto es importante. Estamos viendo características que debe tener el verdadero cristiano. Ahora, fíjense 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas importantes, de las características fundamentales de un auténtico cristiano es que anda en santidad. No peca, pero si peca, inmediatamente sale corriendo, se arrodilla ante Dios y le dice, perdóname, Señor, de verdad lo siento. He vuelto a caer, Señor, perdóname, te lo ruego, por favor. No quiero ofenderte. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie, Señor. Porque el cristiano no quiere pecar. Y aun cuando peca, inmediatamente se arrepiente. No juega con el pecado. No se entretiene con el pecado. No dice, bueno, ya le pediré perdón a Dios. No. Si tú tonteas con el pecado, si juegas con el pecado, si no te importa ofender a Dios, tú no eres un auténtico cristiano. Estas son cosas que tenemos que tener claras. Porque Cristo dice, edificaré mi iglesia. Y Cristo edifica su iglesia como Él quiere. Y Él nos da esta revelación en su palabra para que nosotros la tengamos en cuenta, para que la apliquemos a nuestra vida, para que nos aseguremos de que realmente somos auténticos discípulos de Cristo. ¿Recuerdan Juan 8, 31 y 32? Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿y si alguien dice que es cristiano y no persevera en las palabras de Cristo? ¿Será discípulo de Cristo? No, será un mentiroso. Para ser discípulo de Cristo hay que perseverar en las enseñanzas de Jesús. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y estas son enseñanzas que tenemos en las Sagradas Escrituras. Recuerden que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Tenemos que analizar nuestra vida a través de lo que vemos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, dice que nuestra salvación no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por obra. No somos salvos por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, si tú dices que crees en Cristo y que Cristo es tu Salvador, debes saber que Dios ha preparado obras
No para que tú las hagas para salvarte, no, sino para que si tú eres salvo, andes en ellas. Obras que evidencian que eres un auténtico hijo de Dios, que has nacido de nuevo, que has hecho un borrón y cuenta nueva, que has dejado la vieja vida y te has desvestido del viejo hombre y te has vestido del nuevo, creado según Dios de la justicia y santidad de la verdad. Por esto es tan importante, hermanos, conocer las Sagradas Escrituras, analizar nuestra propia vida a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, para asegurarnos de que no nos estamos autoengañando o que alguien no nos esté engañando. Porque hoy en día hay multitud de grupos religiosos llenos de gente que piensan que son cristianos sin serlo. Personas que no han tenido arrepentimiento de sus pecados, que están en la iglesia y cantan y saltan y bailan y se gritan y se gozan, pero salen a la calle y siguen practicando los mismos pecados de siempre. No hay cambio de vida, porque no hay arrepentimiento. Se siguen deleitando en el pecado y en la maldad. ¿Ustedes creen que una persona así es un auténtico cristiano? Yo les puedo asegurar que no. La palabra de Dios nos asegura que no. El cristiano anda en la luz. El cristiano tiene comunión con Dios. Y si tú tienes comunión con Dios, no puedes tener comunión con las tinieblas. ¿O acaso un mismo grifo puede echar agua dulce y amarga al mismo tiempo? Si tienes comunión con Dios, no puedes tener también comunión con las tinieblas. O estás con Dios, o estás sin Dios. Pero no puedes tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Eso es falso. Bueno, ya me arrepentiré. No, todavía soy joven, tengo que disfrutar la vida, ya llegará el momento, cuando sea grande, ya le pediré perdón a Dios. ¿Y qué sabes tú si te va a dar tiempo? Cualquier momento podemos ser llamados a la presencia de Dios. Más nos vale conocer estas cosas, tenerlas en cuenta en nuestras vidas. Hoy en día el evangelio que se está predicando son evangelios falsos. Lo único que pretende es hacerte sentirte bien, porque si tú te sientes bien con lo que yo te digo, te puedo sacar la plata. Pero eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo te lleva al arrepentimiento. El evangelio de Cristo te lleva a la fe. El evangelio de Cristo te lleva a una vida transformada. Una vida que evidencia que has dejado atrás el mundo y que ahora vives para Dios. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Miren, la palabra de Dios es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros analicemos nuestra propia vida. Examínate a ti mismo para ver si estás en la fe, dice Pablo. No sea que seas reprobado. Por tanto, ¿por qué no nos analizamos a nosotros mismos? ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Piensa por un segundo. ¿Andas en la luz o todavía te pasean por las tinieblas? ¿Tienes comunión con Dios o con Belial? Cada uno de nosotros tenemos necesidad de examinarnos. ¿Te has arrepentido de tus pecados o todavía no? ¿Tienes auténtica fe o solamente crees que Dios existe? Algunos dicen, hombre, yo creo que algo hay. Pero no se preocupan, no van más allá. Yo siempre le digo, bueno, si sabes que algo hay, trata de conocerlo. Trata de conocer a Dios. Y Dios se nos ha revelado de mil formas diferentes, pero sobre todo por su palabra. Es necesario que cada uno de nosotros hagamos revisión de nuestra propia vida. Porque miren, hermanos, déjenme decirle una cosa sencilla y clara. Este país, Argentina, necesita hombres y mujeres que sean luz. Porque este país está en tinieblas. Y no solo este país, España está en tinieblas, América está en tinieblas, Alemania está en tinieblas.
El mundo está en tinieblas. Y la mayoría de la gente anda en tinieblas. Y hay mucha gente que busca la luz y desgraciadamente no la encuentra. Porque aquellos que deberían ser luz no están andando en la luz. Ustedes tienen el deber, cada uno de ustedes tienen el deber de ser luz en este país. Cada uno de ustedes tiene el deber de vivir conforme a las Sagradas Escrituras, para que a través vuestra otras vidas puedan ser alumbradas, para que otras personas a través vuestra puedan encontrarse con Jesús. Porque a menos que se encuentren con Jesús, están perdidos. Y a veces tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente a la que amamos y no tienen comunión con Dios. Andan en tinieblas, perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice Pablo, para vergüenza vuestra os lo digo, porque teniendo la obligación de ser luz, no lo somos. Tomemos la decisión de convertirnos en luz y en sal de la tierra, al menos aquí en Argentina. Ustedes aquí, yo en España, cada uno en el lugar donde Dios le haya puesto. Seamos luz. Amén. Me gustaría que nos pusiéramos de pie y hiciéramos una oración. Miren, necesito algo. ¿qué necesitas? Que oremos ¿Por algo en particular? Sí, por esta persona. Muy bien. Perdón. Vamos a orar por él. Por eso la palabra dice oramos por nosotros. Muy bien. Entonces, me puso porque hace un mes que no puedo concurrir porque tengo un problema cervical. Y bueno, ando con. Entonces, por esa razón pido el cuerpo de Cristo que ore, y así como nosotros oramos por todo el cuerpo de Cristo en la tierra. Muy bien. Vamos a orar por el hermano. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Luis, por ahora. Luis. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque tú eres real, Señor. Creemos en ti y en tu poder. Nada hay imposible para ti, Señor, ni tan siquiera difícil. Por eso ponemos la vida de nuestro hermano Luis delante de ti, Señor. Padre, soluciona cualquier problema de vértebra que él tenga en sus cervicales. Sana su cuerpo para que él pueda sentirse libre y poder asistir, Señor, para adorarte y bendecir tu nombre, porque tú eres Dios, Señor. Bendice su vida y ayúdalo para que ande en la luz, para que sea instrumento de bendición para otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y no solamente por él, sino también por nuestras propias vidas. Ayúdanos para tomar conciencia de cuál es tu voluntad, para tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Permítenos ser instrumentos de bendición en tus manos, para que otras personas puedan conocerte, para que otras personas puedan encontrarse contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. 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 Pueden sentarse, mis hermanos. Yo voy para España. Luis, yo soy andaluz, pero ya ando a pila porque yo tengo una Barcelona. Estoy medio detenido en Puerto. Bueno. Tengo un llamado por esa razón. Muy bien. Y entonces, Que Dios te bendiga mucho, niño. bueno, un gusto en conocerte. Igualmente. Y gracias porque la palabra siempre edifica. Gloria a Dios. Siempre edifica. Dios te bendiga. Así que oramos por un avivamiento. del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está muerto, mi hermano. Sí, El cuerpo de Cristo está vivo. el fuego del Espíritu. Todo aquel que es verdaderamente cristiano tiene el fuego de Dios. Pero lo que tenemos es que seguir las instrucciones de la palabra. ¿Qué es lo que falta? Obediencia más que emocionalismo. Poder. El poder de Dios lo tenemos. Sí. Tenemos al Espíritu de Dios. Lo que no dejamos es que el Espíritu de Dios se muestre a través nuestra, porque andamos en la carne y no en el Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu. 5:18 de Efesios, llenos del Espíritu Santo. Y somos llenos del Espíritu Santo. Amén, hermano. Cuando hacemos la voluntad de Dios. Ánimo. Dejaos controlar por el Espíritu Santo, dice la palabra. Dejaos controlar. Que a veces hacemos nuestra voluntad y no la del Espíritu. De eso se trata. Amén, Señor. De Dios eso nos bendiga a todos los Igualmente, hermanos. Luis. Y los espero, por favor.
no falte ninguno. Dios te bendiga. Porque hay convertidos, dice el hermano, convertidos y convertidos. Hay dos clases de personas. Dios te bendiga. Un gustazo, y yo pasaba por acá dando una vuelta por esto, y una hermana me dio un folleto y dijo, yo hace un mes que no, digo, me gozo porque por lo menos en lo poco que hermano oró y cantó, digo, me siento identificado, hace un tiempo que no adoro. Gracias. Dios te bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Bendición. Perdón, ya ha sido bendecido. Decimos a veces Dios lo bendiga, pero ya ha sido. Así que Amén. Gracias. A mí me gusta que cuando tenemos la oportunidad de exponer la palabra de Dios, a mí me gusta siempre que las personas tengan la oportunidad de sacar fuera cualquier duda que puedan tener. Creo que la palabra de Dios tiene la respuesta, al menos para aquellas cuestiones importantes de la vida cristiana, aquello que tenemos necesidad de conocer para ser sabios para salvación. Por tanto, si alguien tiene alguna pregunta, algún texto que no conoce, que no entiende, alguna duda al respecto de la palabra de Dios o de la fe cristiana, aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado para que podamos hablar de ello. Siéntase en libertad. Yo quiero preguntar cómo tomamos el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios se toma en vano cuando bromeamos, por ejemplo, con las cosas de Dios. Cuando hacemos chistes. Gabriel, por favor, aléjese un poquito para que no tengamos ruido. Cuando hacemos chistes de Dios, estamos usando el nombre de Dios en vano. Cuando decimos una cosa y estamos haciendo otra, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Uno de los mayores, perdonen que estoy resfriado y tengo que respirar con dificultad porque tengo un solo pulmón. Uno de los mayores pecados que la Iglesia tiene actualmente y en todos los siglos, es el hecho de que teniendo el deber de santificar el nombre de Dios, lo profanan. Me refiero a la Iglesia, no al mundo. Que el mundo profane el nombre de Dios es normal. No es lo que debiera ocurrir, pero ocurre porque en su ignorancia no saben lo que hacen. Pero un cristiano sí tiene que saber lo que hace. Un cristiano tiene el deber de santificar el nombre de Dios. Cuando nosotros no andamos conforme a las Escrituras, profanamos el nombre de Dios. Ofendemos el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios está sobre nuestra vida. Si tú le dices a tu vecina que eres cristiana, pero después tu vecina te ve haciendo cosas que no son cristianas, estás profanando el nombre de Dios. Estás tomando el nombre de Dios en mano. Y esto es muy importante, porque la palabra de Dios dice que Dios no dejará por inocente al culpable. Dios es celoso de su nombre. Él merece toda la gloria. Y nosotros como hijos suyos debemos dársela. Más preguntas. Aprovechen que son gratis. Es una parecida en la Biblia dice que el Señor Jesús dijo que todo pecado es perdonado, pero si uno ofende o blasfema el Espíritu Santo, eso no será perdonado. Entonces, ¿cómo uno, sin darse cuenta, puede llegar a ofender al Espíritu Santo? Nadie ofende sin darse cuenta al Espíritu Santo. Cuando Cristo se refiere al pecado imperdonable, se está refiriendo justamente cuando un cristiano con conocimiento de causa, alguien que ha conocido a Dios, que ha conocido la verdad, se apostata de la fe, se aparta de la verdad, pisotea el nombre de Cristo y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Ese es el pecado imperdonable, porque no está creyendo el testimonio que el Espíritu Santo ha dado sobre Cristo. Cuando alguien es incrédulo, Juan 3:36 dice, si alguno cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no solo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Significa que cuando uno rehúsa creer a Dios, está blasfemando contra el Espíritu Santo, le está llamando mentiroso a Dios. Ese pecado no será perdonado. ¿Más preguntas?
En la iglesia que estábamos nosotros, gracias a Dios salimos, se hablaba mucho de que cuando uno pecaba se perdía la salvación, se perdía el Espíritu Santo y había que volverse a bautizar y toda esa cosa rara. Entonces queremos saber su opinión de no perder o perder la salvación, o si el Espíritu Santo mora en nosotros, si se va o no. Muy bien. Qué triste, ¿verdad? Hablar de una iglesia y decir, tuvimos que salir gracias a Dios, salimos gracias a Dios. Es triste. Para mí me resulta triste eso. Que una iglesia no ande en la voluntad de Dios. Se pierde la salvación. Saben que los calvinistas insisten en que la salvación no se pierde, que Dios crea a unos salvos y a otros condenados. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que Dios creó al hombre y que el deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Antes citaba Tito 2:11, que dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, la promesa de su venida, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la Biblia está llena de textos que nos hablan de que Dios quiere que todo el mundo se salve. Por eso envió a los apóstoles a predicar a toda criatura, y que el que creyera fuera salvo, y el que no creyera pues fuera condenado. Se puede perder la salvación. Pablo dice en Romanos 8, del 24 al 25, que en esperanza somos salvos. Por eso cuando los calvinistas insisten y tú le das textos y le das argumentos bíblicos y ellos siguen insistiendo y tal, en que la salvación no se pierde, digo, vale, de acuerdo, la salvación no se pierde. Porque nadie puede perder lo que no tiene. La salvación, si la tenemos en esperanza, la salvación es una promesa que Dios nos da. Somos salvos, sí, por fe en Cristo, mientras mantengamos esa fe. Porque si yo renuncio a la fe, estoy perdiendo la salvación. Porque la fe es el medio, Efesios 2:8 lo dice claramente, no por obras, dice, sino por gracia soy salvo por medio de la fe. Por tanto, si yo dejo de tener fe, no podré alcanzar la salvación, que es algo futuro. Por eso no puedo perderla ahora que no la tengo. La tengo en esperanza, si permanezco en fe. ¿Pierde un creyente la salvación cuando peca? No. Eso no está en la Biblia. No hay ningún texto que diga eso. El creyente pierde la salvación cuando pisotea el nombre de Cristo. Es decir, cuando nosotros cogemos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo del 28 en adelante, dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Es decir, cuando una persona que ha conocido la verdad, que ha sido un creyente, que ha tenido fe, que esa fe le ha llevado a la santidad, ha sido santificado por la sangre de Cristo, pero a pesar de eso tiene la sangre de Cristo por inmunda y pisotea el nombre de Cristo, esa persona no se va a salvar. Pero el que pierde la salvación jamás la vuelve a encontrar. En esta misma epístola de los Hebreos, en el capítulo 6, versículos del 4 al 6, dice el autor lo siguiente: porque es imposible, Hebreos 6, 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. ¿Qué significa ser iluminado? Haber encontrado a Jesús. Y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial?
La salvación. Claro, la salvación. Han probado la salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que creen en Jesús. Los que creen en Dios. Y asimismo buscaron la buena palabra de Dios y los poderes incluso del siglo venidero. Y recayeron, es decir, volvieron a hacer lo que nuestros primeros padres. Esto nos lleva a Génesis capítulo 3. Una persona que ha sido santificada, que ha tenido el Espíritu Santo, que ha gustado la salvación, la palabra de Dios y todo esto, y recae, es decir, rompe su relación con Dios, dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Es decir, si yo peco no pierdo la salvación, porque mantengo mi fe, le pido perdón a Dios, me arrepiento y Dios me perdona. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. No perdemos la salvación por haber pecado. Seguimos siendo cristianos, seguimos siendo hijos de Dios. ¿Okay? Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso, dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Por tanto, el cristiano no debe pecar, pero es verdad que a veces pecamos. Y como Dios lo sabía, ya no proveyó del medio a través del cual podíamos vernos limpios de ese pecado, la confesión a Dios de ese pecado. Por tanto, cuando yo peco y le pido perdón a Dios, yo no pierdo mi salvación. Ahora, si yo peco y empiezo a practicar el pecado y cada día me alejo más de Dios, puede llegar un momento en el que acabe pisoteando el nombre de Cristo, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y entonces ahí crucé una línea que ya no me permite ser renovado para arrepentimiento, de modo que el que pierde la salvación no la vuelve a encontrar. ¿Ok? Por eso hay que mantener la fe. No, pero la persona que se aparta, entonces, la persona que se aparta, digamos. En nuestra web tienen un estudio que se llama la apostasía. Cuando hablamos de apostasía hay que diferenciar entre la apostasía temporal, hay personas que por alguna razón, un problema que tienen, cualquier causa, les aparta de la fe y están incluso 1 año, 2 años fuera del cuerpo de Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue ahí molestándole, ¿okay? Llamándole, diciéndole, tú no, ¿qué haces en el mundo? Tú debes estar con mi pueblo. Entonces llega un momento en que se arrepiente y esa persona retorna a la comunión con Cristo. Eso es una apostasía temporal. Después está la apostasía de la que estábamos hablando antes, del que llega al final a tal extremo que ya no puede volver atrás. ¿Okay? Esos 2 tipos de apostasía. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Dios continuamente le está diciendo a Israel, arrepentíos, volveos a mí, convertíos de vuestros pecados y yo os perdonaré? Porque están en apostasía temporal. Israel, si ustedes estudian la historia del pueblo de Israel, están cumpliendo un ciclo completo. Dios les bendecía, ellos se sentían fantásticos. Después, como Dios les bendecía, ellos se relajaban, cometían pecado, acababan adorando falsos dioses, Dios les castigaba, ellos tenían después que arrepentirse, buscaban otra vez a Dios y volvían otra vez al ciclo. Eran apostasías temporales. ¿No le pasa también eso muchas veces al creyente? Que a veces tontea con lo que no debe tontear y Dios le está ahí diciendo, por favor, vuélvete a mí, arrepiéntete, que yo quiero perdonarte. Son apostasías temporales. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la apostasía temporal, yo he visto personas que se han apartado por un tiempo y después se han ido alejando y le ha costado mucho regresar. El orgullo, el decir, ahora me da vergüenza, muchas razones que hacen que a la gente le cueste regresar al cuerpo de Cristo. Y eso es un riesgo de perder la salvación. Y si la pierdo, ya no la recupero jamás. Por tanto, hay que tener cuidado en ese sentido. Es fácil deslizarse.
Absolutamente. Absolutamente. Por eso dicen... El ancla es como cuando está el barco atracado y el ancla y se va soltando la soga de a poquito, se va yendo y así muchas personas le pasan, ¿no? Claro, por eso la palabra de Dios dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Mire, si la salvación no se pudiera perder, gran parte del Nuevo Testamento no tendría sentido. Porque el Nuevo Testamento está lleno de advertencias, de exhortaciones. Tiene que ver el libre albedrío. Claro, Dios nos ha hecho libres. Pero Por la gracia, pero por el otro lado, sabes lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. es que la libertad conlleva responsabilidad. Total, pero no es así. Si estás en Cristo, no lo vas a hacer, no vas a pecar. Pero se puede pecar estando en Cristo. Y de hecho se peca. De hecho se peca. Pero porque la libertad conlleva responsabilidad. Por eso todas esas advertencias en las Sagradas Escrituras. Sed sobrios y velad. Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué sentido tendría esa advertencia si yo no me puedo perder? Cuidar vuestra salvación con temor. Bueno, ¿para qué la tengo que cuidar si no la puedo perder? O sea, gran parte del mensaje del Nuevo Testamento no tendría sentido si yo no puedo perder mi salvación. Hay muchas advertencias a andar adecuadamente, a andar en comunión con Dios, a andar en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. ¿Cómo perdemos la fe? La fe se pierde cuando dejamos de confiar en Dios. Es decir, cuando ante un problema nos angustiamos y tratamos de solucionarlo por nosotros mismos y no nos acordamos de que tenemos un Dios todopoderoso a quien lo primero que debiéramos hacer es orar. Eso puede llegar a convertir en incredulidad, ¿no? Como el pueblo de Israel, que por incredulidad no entró a la tierra prometida también, ¿no? Tiene que ver, o sea, para perder la fe, digo, ¿no? La fe se pierde cuando no confiamos en Dios. Cuando actuamos por nosotros mismos porque creemos que Dios no va a actuar. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ante los problemas, ante las dificultades, ante las situaciones de la vida que nos vamos a encontrar, la palabra de Dios nos dice: confía. Confía en el Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Clama a mí, yo te responderé. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. La Biblia está llena de pasajes que nos llevan a confiar plenamente en Dios. Pero a veces, con nuestros hechos, demostramos que no confiamos en Dios. Yo he oído a un creyente ante un problema decir: sí, si no lo soluciono yo, ¿qué lo va a solucionar? Cree en Dios. Cree en Dios. Uno de los problemas que tienen algunos pastores conmigo, con lo del vídeo del diezmo y todo eso, es que me dicen: pero si con diezmo, con primicias, con siembras, con esto y con lo otro no llegamos, si quitamos los diezmos, ¿cómo vamos a cubrir gastos? Y yo siempre les respondo: si tú te pones en el púlpito a decirle a la gente que confía en Dios, ¿por qué no le das ejemplo? ¿Por qué no crees a Dios que con una sola ofrenda Dios te va a suplir todas tus necesidades? Nosotros lo hemos hecho, hemos creído a Dios, y con una sola ofrenda que recogemos el domingo por la mañana, cubrimos todos los gastos de la iglesia. Y la gente da, no por codicia para que Dios le dé más. La gente da por gratitud, porque da de lo que ya Dios le había dado antes. Y no hay problema. El vídeo del diezmo no es para que la gente no dé, sino para que no se deje robar, ni se deje manipular por aquellos que por falta de fe quieren sacarte el dinero a la fuerza. ¿A qué se refiere lo que pasó cuando dice de una ofrenda? O sea, ¿a qué se refiere? Me refiero al hecho de que cuando el domingo por la mañana estamos adorando a Dios, como parte de nuestra adoración,
nosotros pasamos a recoger una ofrenda en la que cada cual echa voluntariamente lo que puede. Nadie le dice lo que tiene que echar. La palabra de Dios dice: cada uno de vosotros, según haya prosperado, ponga aparte algo. Yo no tengo que decirte a ti lo que tú tienes que darle al Señor. Es un asunto entre tú y Dios. Es verdad que Pablo dice que el que siembra escasamente segará. Pero eso no significa que yo tengo que usar ese texto para manipularte. No, yo lo que tengo es que enseñarte la verdad. Dios quiere que tú soportes, ayudes a la obra de Dios, pero hazlo por amor, no por obligación. Hay otros textos también, otros textos aparte de ese que hablan de ese tema, que no solamente, o sea, en el Antiguo Testamento sobre todo, ¿no? Malaquías, es uno de ellos, ¿no? Malaquías 3. Sí, pero todos esos textos del Antiguo Testamento, como el de Malaquías y demás, están hablando al pueblo de Israel, no le están hablando a la iglesia. El fundamento de la fe cristiana no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ustedes no van a encontrar ni un solo texto en toda la Biblia que relacione el diezmo con la iglesia. El diezmo siempre está relacionado con Israel. ¿Por qué nos enseñan en casi todas las iglesias que somos el pueblo de Israel? Pues porque precisamente por falta de fe quieren que tú te identifiques con Israel para que cumplas la ley del diezmo. Ahora mismo hay pastores que en su... no voy a calificar, en su actitud, justamente porque la palabra de Dios, por ejemplo, Números capítulo 18, versículo 24, ahí dice el Señor que todos los diezmos lo ha dado Dios a los levitas. A los levitas le ha dado Dios todos los diezmos de los hijos de Israel. Ellos dicen: no, es que los levitas somos los pastores de ahora. Pero la palabra levita no tiene relación con el ministerio, tiene relación con la sangre. Es decir, levita significa que descienden de la tribu de Leví. Yo soy pastor, pero no soy levita porque no desciendo de la tribu de Leví, ni siquiera soy judío, por lo menos yo no lo sé. Por tanto, yo no estoy autorizado por Dios para recibir diezmos. Ahora, imagínense que yo soy un pastor mentiroso porque tengo falta de fe y quiero sacarle el diezmo a la gente y digo: sí, yo soy levita y ustedes me tienen que dar su diezmo. No, porque si ustedes no son de los hijos de Israel, ustedes no están obligados a dar diezmo. Los diezmos no se recogían de los gentiles, sino de los hijos de Israel. Y si ustedes no son judíos ni pertenecen a ninguna de las 12 tribus, no tienen obligación de dar diezmos. ¿Ok? Ahora, ¡ay! Ya se le encendió la lámpara al pastor. Voy a coger la iglesia, la voy a dividir en 12 grupos. A este le voy a llamar la tribu de Dan, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Judá. Eso es un falso. Eso es mentira. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. A Israel se pertenece por nacimiento, por derecho de nacimiento. A la iglesia por nacimiento de nuevo. Es decir, por la voluntad que se rinde del hombre, que rinde su voluntad y su corazón a Dios. No tiene que ver con que tus padres fueran judíos. Hay una enorme diferencia. El sello del judaísmo es la circuncisión en el hombre. En la iglesia es el sello del Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida. En la página web tienen un estudio sobre las diferencias entre Israel y la iglesia. Entonces, preguntas y respuestas, y ahí tienen un montón de razones por las cuales no podemos confundir el atún con el betún, como yo digo. Una consulta, y cuando se nos habla en Efesios 2:11 de la relación de los gentiles con los judíos, e incluso allí Pablo cita: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y amén a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estaban, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Y ahí obviamente continúa la cita bíblica. Donde Sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos ha hecho uno, derribando la pared intermedia de separación y demás. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que ahora no es judío ni gentil, ahora es la iglesia. Lo importante no es ser judío o gentil, lo importante es creer en Cristo y salvarse. Porque en Cristo, Gálatas 3:28, no hay ni judío ni gentil, ni varón ni hembra, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero ahí no tiene nada que ver con el diezmo. no, pero como se menciona que usted hacía la separación de los judíos con los gentiles, donde hacíamos Judíos y gentiles, no judíos y iglesia. Seríamos el Israel espiritual en un sentido. Eso es una falsa doctrina que no se sostiene bíblicamente. Decir que nosotros somos el Israel espiritual es coger a la iglesia y ponerla bajo el antiguo pacto. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bajo el antiguo pacto, sino que la ley viene de los judíos. La ley viene de los judíos, pero nosotros no estamos bajo la ley. No, obvio, pero sí somos. Pero incluso cuando Jesucristo dijo que Él no vino, Él vino a cumplir. Y justamente la cumplió por nosotros. O sea, en ese sentido, cuando se hace mención, el mismo Jesucristo nos llama a obedecer y a cumplir. Obviamente, No. A aun ver, cuando vivimos por la gracia. a ver, no confundas. No la ley de los judíos, sino No. los 166 Sí. leyes estaríamos celebrando. A ver, escuchen bien. Sabemos, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Sabemos que la ley es buena. La ley es buena. Si, aquí hay un condicionante. Si uno la usa, 1 Timoteo 1, 8. Si uno la usa legítimamente. Es decir, la ley se puede usar bien o se puede usar mal. Entonces, ¿cuándo se usa bien y cuándo se usa mal? Pablo nos enseña aquí. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para los transgresores y desobedientes. Y ahora dice para los impíos, los pecadores, los irreverentes, etcétera, etcétera. Miren. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos justificados por la ley, somos justificados por la fe en Cristo. Porque precisamente Cristo cumplió la ley por nosotros. Porque a nosotros nos era imposible, por cuanto éramos débiles en la carne. Y por cuanto eran débiles en la carne, Dios, enviando a su Hijo en forma de carne, nos libró de la ley. Por eso, fíjense, Gálatas capítulo 3, versículo del 10 en adelante. Lean conmigo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo no creo que se pueda decir más claro. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley es un bloque, no es un supermercado donde yo tomo el mandamiento que me gusta y dejo el que no me gusta. No, si te pones bajo la ley tienes que cumplirlas todas, los 613 mandamientos. Pero eso es un tema de salvación, porque implícitamente nosotros hacemos cosas que están en la ley, no matarás o... Ahora vamos a llegar a eso. Por tanto, que por la ley, versículo 11, ninguno es justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Escuchen bien, versículo 13. Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Miren, la ley es un bloque, la ley es un total. Si queremos justificarnos por la ley, de la gracia hemos caído. Tenemos que cumplir la ley, por demás murió Cristo. Si pudiésemos salvarnos por la ley, ¿para qué murió Cristo? Ahora,
¿Por qué hay mandamientos de la ley que todavía siguen en vigor? Por ejemplo, el no matarás. ¿Por qué sigue en vigor? Porque hay mandamientos de la ley que se dieron a Israel que también se les ha dado a la iglesia. Esta ley escrita en nuestros corazones. Eso es otra cuestión de la que vamos a hablar ahora. Pero hay mandamientos de la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés, que son refrendados en el Nuevo Testamento y que se le aplican a la iglesia. No los 613 mandamientos, sino algunos. Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Es decir, Cristo toma el no matarás y le da valor para la iglesia. La iglesia tiene que sostener, que mantener ese mandamiento, cumplir ese mandamiento, porque es un mandamiento de Cristo a su iglesia. Ahora, en el Antiguo Testamento dice, circuncidarás a tu hijo en el 8º día, pero eso no nos lo dice Cristo a la iglesia. Por tanto, es un mandamiento que le fue dado a Israel y que no tiene relación con la iglesia. Es decir, tenemos que aprender a diferenciar un texto histórico de un texto doctrinal. ¿Ok? En cuanto a la ley de Dios escrita en nuestros corazones, que es la conciencia actúa en el que no tiene fe, en el que no conoce a Dios, en el que no ha oído el Evangelio. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con aquel que vive en una tribu perdida en el Amazonas? Bueno, Pablo dice que será juzgado por su propia conciencia, que es la ley de Dios escrita en su corazón, defendiéndole o acusándole sus propios razonamientos en el día de juicio, en el cual tendrá que dar cuenta delante de Dios. Romanos capítulo 2. Por tanto, la conciencia es para juicio de los que no tienen conocimiento del Evangelio. Pero cuando tú te conviertes, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tu conciencia, la voz de tu conciencia, es sustituida por la voz del Espíritu Santo. Ya no es tu conciencia, porque la conciencia se puede manipular, pero la voz del Espíritu de Dios no se puede manipular. Según los valores de cada uno. ¿Perdón? Según los valores de cada uno sería, ¿no? Manipularía su conciencia. Por ejemplo, en Colombia hay grupos de sicarios que toman a niños y los entrenan para ser sicarios, para ser asesinos a sueldo. Lo primero que hacen es coger a ese niño y obligarlo a matar a una persona. Eso lo hacen también los grupos terroristas como ISIS, en Siria, en Afganistán, en todos estos países. Toman a un niño de 10 años, le dan una pistola y le piden que mate a un ser humano. ¿Para qué hacen eso? Para liberar su conciencia, para moldear su conciencia. Cuando lo mata, le hacen fiesta. Eres un hombre, tienes valor, ya eres uno de nosotros. De esa manera están manipulando su conciencia para que al hacer mal, su conciencia no le moleste. La conciencia puede ser manipulada, pero la voz del Espíritu de Dios no. Pastor, sobre la paternidad espiritual. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 23. Bien. Mateo capítulo 23 dice la palabra de Dios: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y no se refiere a nuestro papá de carne y de sangre. No, a ese le podemos llamar papá. Se refiere en el sentido espiritual. Jesús dijo esa frase porque en aquel tiempo los maestros de Israel les gustaba ser llamados padres. Era una forma de respeto, de boato. Entonces a los rabinos se le llamaban padres. Jesús dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, en el sentido espiritual. Por tanto, es algo que no se debe hacer. Cualquier doctrina que va chocando, que choca literalmente con la palabra de Dios, no puede ser verdad. Nada contrario a la Escritura puede ser verdad. Mateo, ¿cuánto puede repetir? 23, versículo, creo que es 23. No, perdón un
23.9 o 23.9? 23.9, sí. Sí, 23.9. ¿Qué significa sana doctrina y dónde lo podemos ver en la palabra de Dios? ¿Dónde nos dice o dónde nos habla de sana doctrina y qué significa? Bueno, el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, dice, venga conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1, dice ahí que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Es decir, hay doctrinas que se están predicando en las iglesias que no son doctrinas de Dios, son doctrinas de demonios. Versículo 6. Está diciendo que cuiden de eso, etcétera, etcétera. Si esto enseña a los hermanos a guardarse de esa doctrina, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que ha seguido. Que la ceniza esa me está matando. Aquí habla de buena doctrina frente a doctrinas de demonio. No, aquí es suficiente. Buena doctrina contra doctrinas de demonio. En el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquella que coincide con lo que está escrito en la palabra de Dios, interpretada correctamente, teniendo en cuenta el contexto histórico y gramatical de la escritura. ¿Ok? Hay gente que dice, no, gracias. Hay gente que dice, hay que dar primicias porque está en la Biblia. Bueno, en la Biblia está que Judas cogió la cuerda y se ahorcó. ¿Tenemos nosotros que ahorcarnos por eso? Porque está en la Biblia. Es decir, no todo lo que está en la Biblia lo tenemos que hacer. ¿Ustedes entienden eso o no? Porque hay relatos dentro de la palabra de Dios que no hay que tomarlo como una doctrina. Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me dicen, no, Abraham dio diezmo, nosotros tenemos que darlo, porque Abraham es anterior a la ley. Y si Abraham lo dio, si es el padre de la fe, entonces nosotros tenemos que dar diezmos. Yo le digo, bueno, entonces nosotros tenemos que mentir, porque Abraham es el padre de la fe y Abraham mintió delante de Faraón. Además, también nosotros tenemos que acostarnos con la criada de nuestra mujer, porque Abraham hizo eso y él es el padre de la fe. ¿Ustedes entienden que así no se puede interpretar la Biblia? La Biblia no se puede. Si yo uso un método de interpretación diciendo que porque este hombre lo hizo, yo lo tengo que hacer, entonces todo lo que él hizo, yo lo tengo que hacer. Eso es incorrecto. Bueno, por lo menos cuando leímos Gálatas, que estaba citando el versículo 29, dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando nos dice eso, ¿a qué hace referencia? Justamente. Hablando un poco de lo que veníamos hablando anteriormente. Teniendo en cuenta el contexto gramatical, ahí lo que se está poniendo es una metáfora. Es decir, en el sentido figurado, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque alcanzamos la promesa que a él le fue dada. ¿Ok? Pero no hay que tomarlo literalmente. Si yo tomo literalmente una figura retórica, me voy a equivocar. Les pongo un ejemplo. La Iglesia Católica, cuando Jesús en la Santa Cena coge el pan y dice: esto es mi cuerpo, ellos dicen que cuando se ora por el pan, se convierte en verdadero cuerpo de Cristo. Y lo meten en un sagrario de oro y lo adoran, porque dicen: Cristo es, Cristo presente en la comunión. Bueno, eso es no entender lo que es una metáfora. Jesús también dijo: yo soy la luz del mundo. Vamos a adorar la lámpara. Jesús dice: yo soy el camino, y no es un camino de tierra. O yo soy la puerta, que por mí entrar será salvo. Pero no es una puerta de madera. No podemos interpretar literalmente lo que es figurado. Por eso es importante tener en cuenta el contexto gramatical. La Biblia está llena de figuras gramaticales. Hay
metonimias, sinécdoques, metáforas, símiles, hipérboles. Hay multitud de elementos, sarcasmo. ¿Okay? Hay multitud de pasajes bíblicos que contienen figuras gramaticales que no pueden ser, no deben ser interpretadas literalmente. Porque si se interpretan literalmente, nos va a meter en un conflicto. Sí, así que cada predicador busca fundamentar lo que dice. Y es por eso que muchos buscan sustentar lo que dicen, obviamente aduciendo o, mejor dicho, haciendo entender a los oyentes de lo que se dice que están dentro de la verdad. Así me van a entender lo que quiero decir. Te haces entender perfectamente, yo te entiendo. Ahora bien, existe, como para todo en esta vida, hay que aprender. Quien quiera ser electricista tiene que aprender. Si quiere ser médico, tiene que aprender. Porque yo no me pondría en manos de un médico que no hubiera estudiado. Simplemente una persona que dice, no, es que a mí me gusta la medicina, deja que yo te voy a curar. Cuidado, porque nuestra vida nos va en juego. ¿Ok? Para saber interpretar la Biblia también hay que estudiar. ¿Por qué razón cuando un creyente se compra una Biblia, lee 2 capítulos, cree que ya es maestro en la palabra? Miren, para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras hay unos principios a tener en cuenta, hay unas normas que te llevan a la correcta interpretación. Y si no las tienes en cuenta, te van a llevar a una interpretación errónea de las Escrituras. Y ahora bien, ¿por qué se dice que la letra mata más el espíritu vivifica? Muchas veces, o sea, hay personas que tienen el conocimiento y saben la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, y realmente, o sea, actúan en base al conocimiento literario, de interpretación, más no el espíritu. Ok. Efectivamente hay personas legalistas que se agarran a la letra sin tener en cuenta el espíritu de la letra. No, aquí dice sábado y hay que guardar el sábado. Bueno, en primer lugar, la Biblia no habla de sábado. La palabra sábado es una palabra inventada por los romanos 300 años antes de Cristo. La Biblia habla de reposo, que es diferente. ¿Ok? Pero vamos al hecho, ¿no? Aquí dice y se agarra a la letra y condena a todo aquel que no haga lo que él considera que debe hacer. ¿Ok? Eso es legalismo, eso es sustentarse en la letra y no querer entender el espíritu de la letra. Ahora, repito, hay una ciencia que nos lleva a la correcta interpretación de la palabra de Dios. Se llama hermenéutica. Un principio de la hermenéutica, por poner un ejemplo, nos dice que una doctrina no puede estar basada en un solo texto. Para que una doctrina sea firme y creíble, debe estar basada en varios textos. Un solo texto no sirve para sostener una doctrina. Otra norma de la hermenéutica: un texto fuera de contexto, o sea, un texto sin su contexto es un pretexto. Es decir, hay que tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Les pongo un ejemplo. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Es un pastor en Málaga que quería montar un centro de rehabilitación. Ve un edificio en construcción abandonado y en base a ese pasaje va allí con su iglesia, pisan aquel lugar y dicen: tomamos posesión de este lugar en el nombre de Jesús. Conforme a lo que está escrito, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Empiezan a pedir donaciones a las empresas y demás, terminan de construir el edificio, lo decoran, lo amueblan, lo inauguran y a los 3 meses viene la propiedad y se los quitan, habiendo invertido ahí una millonada. ¿Se equivocó Dios? ¿Les abandonó Dios? No, es que este hermano no tuvo en cuenta que cuando la Biblia dice todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, se lo está diciendo a Abraham. Dice desde Damasco hasta el desierto de Arabia, desde el río Grande, dice hasta el mar Grande. Es un texto histórico que yo no puedo aplicar a mi vida. Hermano, vamos a conquistar la ciudad para Cristo. Vamos a dar 7 vueltas a la ciudad en silencio y el último día vamos a dar 7 vueltas y vamos a gritar y las almas se van a convertir. ¿Quiere alguien decirme dónde está eso en la Biblia? Eso es coger un texto histórico de algo que Dios le dijo a Josué que hiciera en Jericó, pero que no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Qué enseñanza podemos tomar de eso?
de ese pasaje, que debemos confiar en lo que Dios nos diga, en lo que Dios nos diga a nosotros. ¿Ok? Pero no podemos interpretar literalmente algo, un texto, como doctrinal siendo un texto histórico. ¿Más preguntas? Sobre las caídas en la iglesia y cuando le soplan a la gente mientras les estaban orando, les soplan. No es bíblico, pero ¿por qué suceden estas cosas? Suceden porque los hombres quieren tener un poder que no tienen, aparentar que tienen un poder que en realidad no tienen. ¿Dónde está el texto bíblico en el que se nos diga que nosotros tengamos que hacer eso? ¿Dónde están los textos históricos en los que veamos que los apóstoles hicieron eso? No existen. Dios no tira a la gente al suelo, Dios las levanta. Sobre la imposición de mano. La imposición de mano tiene varias acepciones. En el terreno de lo civil, los padres cuando eran mayores y sabían que estaban cerca a su fin, llamaban a sus hijos, como hace Isaac, pone la mano sobre ellos y los bendice o no, dependiendo de lo que el padre sintiera o creyera que debía hacer en ese momento. Bendijo a Jacob en vez de a Esaú. Esa es una imposición de mano civil. En el terreno religioso, la imposición de mano tiene que ver con el reconocimiento de una misión que le es dada a alguna persona. Por ejemplo, Moisés coge a Josué, lo pone delante del pueblo porque ha llegado el tiempo de su partida, lo pone delante del pueblo, pone sus manos sobre Josué y le dice a Israel: este es el elegido por Dios para guiaros. Y pone sus manos para que el pueblo entienda que el espíritu que guió a Moisés ahora va a guiar a Josué. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se dice Pablo, hablando de Timoteo, le dice: recuerda el don que te fue dado por el presbiterio, por imposición de mano y todo esto. Todavía hoy en día, cuando hay una encomienda, cuando se va a encomendar a alguien al ministerio, se suele usar la imposición de manos como reconocimiento de que esa persona ha sido llamado por Dios, tiene la capacidad necesaria para ejercer el ministerio y para que la iglesia sepa que va a ser su pastor, ¿no? Se hace en ese sentido. Después se ve también, por ejemplo, en Santiago, cuando dice: si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y por él poniendo la mano con la unción de aceite y demás, ¿no? Esos son los casos que vemos en la Biblia. Ahora, imponer las manos para que la persona se caiga al suelo, eso no está en la Biblia. Claro, porque un pastor después de dar el sermón, de predicar, llama a la gente que pase adelante y empieza a imponer manos para que reciban algo especial. ¿Y no tienen ya el Espíritu Santo? Si el Espíritu de Dios quiere darle algo especial, ¿necesita que el pastor ponga sus manos? ¿Más preguntas? Y sobre el tema de ungir con aceite, eso, o sea algo. La unción con aceite se toma, esa figura se toma de cuando el pastor ungía con un aceite especial a las ovejas para desparasitarla. ¿Ok? De ahí se toma la idea. Cuando Dios llama a Aarón para el ministerio, Dios le dice a Moisés que coja un cuerno de aceite y lo vierta sobre la cabeza de Aarón, como símbolo de que la presencia de Dios estará con él para hacer su labor, para cumplir con su ministerio. El pueblo judío, y sabemos que la iglesia tomó muchas costumbres del pueblo judío. Por ejemplo, ese pasaje que acabo de citar, Santiago capítulo 5, verso 14, habla de ungir a los enfermos con aceite.
Pero hay que tener en cuenta que Santiago escribe para los hebreos, es decir, los judíos, que se habían convertido a la fe de Cristo, en un periodo de tiempo donde todavía el Nuevo Testamento no está terminado y la iglesia todavía practicaba muchas costumbres que eran de los judíos, pero que no tienen que ver en realidad con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la unción con aceite era la representación de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si la persona que está enferma ya es cristiana y tiene al Espíritu Santo, ¿qué necesidad tiene de que yo la unja con aceite? Si ya tiene el Espíritu de Dios, que es lo que el aceite representa. ¿Ok? Si no es cristiano, podemos ungirla con aceite o podemos llevarla a los pies de la cruz para que reciba a Jesús. A ver, las lenguas angelicales, tal y como lo vemos en la Biblia, eran idiomas, no eran palabras sin sentidos. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, del 5 al 11, ahí se nos dice que cuando el Espíritu Santo cae sobre aquellos 120 discípulos que estaban reunidos, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y la gente que estaba allí se pregunta, ¿no son estos galileos? ¿Cómo le oímos hablar cada uno de nosotros en nuestra propia lengua? Medos, partos, elamitas, es decir, diferentes idiomas. No son palabras incoherentes. Esa práctica de decir incoherencias es la imitación del don de lengua, pero no es el don de lengua. Muchos te dicen que si no hablas lenguas no tenés el Espíritu Santo. Eso es algo falso. La palabra de Dios dice que el Espíritu se le da a todo aquel que cree. Por tanto, si la palabra de Dios no miente, el creyente al creer recibe el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 7, versículo 34 nos dice, 34 nos dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Una vez que recibe el Espíritu, lo recibe completo. Pero cuando Pablo habla de lenguas angelicales, ¿a qué se refiere? Ahí está el contexto gramatical. Pablo está usando una hipérbole. Pablo no está hablando de las lenguas, está hablando del amor. Y dice, si yo hablara todos los idiomas del mundo, hasta el de los extraterrestres, y no tengo amor, nada soy. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si yo hablara todos los idiomas del mundo, todas las lenguas, hasta las angélicas. Ahora, muéstrenme un solo texto donde se vea a los ángeles hablando en lengua angélica, o a alguien hablando en lengua angélica. En toda la Biblia no encontrará ninguno. ¿Qué es lo que quiere decir 1 Corintios capítulo 14, verso 2? Bueno, 1 Corintios capítulo 14. Está hablando de la Cuando decíamos contexto gramatical, ¿ok? Seguir el amor. Pablo está hablando del amor. Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, pues, aunque por el Espíritu habla misterio. Este era el argumento de los corintios. Es que nosotros, Dios habla por nosotros y habla misterio. Bueno, pues como si Dios te habla a ti por misterio, pues háblala tú con Dios. Pero en la iglesia habla con el entendimiento. Porque ¿cómo dirá amén el hermano que está a tu lado si no te entiende? Es decir, y le dice, no seamos niños. O sea, si ustedes leen todo este capítulo 14, Pablo lo que está haciendo es corregir esa falta de madurez de los corintios que creían que por hablar lenguas, imagínense que tienen que tener en cuenta el contexto histórico. Corinto era una metrópolis, era una ciudad muy, muy populosa ya en tiempo del apóstol Pablo, porque estaba justamente en la ruta entre Oriente y Occidente. Y allí en Corinto se daban cita gente de todas las culturas. Había gente de griegos, romanos, judíos, gentiles de todos lados. Perdón porque me asfixio. La palabra glosolalia, ¿qué significa? Significa idiomas. La palabra glosolalia en el original griego significa idiomas, lenguas humanas. ¿Ok? Si nos damos vueltas, pastor, usted va para allá y lo miramos para allá. ¿Perdón? Si nos damos vueltas todo. No, pasa nada. ¿El ventilador?
estoy acatarrado, no tengo un solo pulmón, me afecta. No, tranquilo, no se preocupen, sigamos. Vale, les hago caso. Es un pretexto. Para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, tenemos que tener en cuenta el contexto de esos pasajes. Y es justamente teniendo en cuenta el contexto de esos pasajes que podemos llegar a entenderlo. Si quieren saber qué dice un pasaje, la primera pregunta que le tienen que hacer es ¿de qué se está hablando en este pasaje? Esa es la primera pregunta que le tienen que hacer. ¿Cuál es el tema central? Porque Primera de Corintios, capítulo 13, no está hablando de lengua, está hablando de amor. Y usa la lengua únicamente como ejemplo, como hipérbole, para poner una comparación. Entonces, ¿los hermanos pentecostales estarían fuera de la sana doctrina? Efectivamente. Todo aquel que enseña algo contrario a las Escrituras está enseñando una falsa doctrina. Le extraña que mucha gente pueda estar errada. Lea Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y ahí dice Jesús que hay dos caminos, uno ancho por el que va mucha gente y otro estrecho por el que van pocos. El número de personas que siga un camino no le da la razón. La mayoría no siempre tiene la razón. No, lo que pasa es que siempre están los fundamentalistas y los que no lo son. Digamos. Yo no soy fundamentalista, yo soy cristiano. Y yo estudio las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los hermanos libres son fundamentalistas, ellos todo es por la palabra. Tenemos los pentecostales que más bien sería por el espíritu. No, más bien sería por las emociones. No todo, digamos. O sea, por lo menos en lo que me parece a mí, ¿no? O sea, claro. Lo que respecta a mí. Yo conozco la iglesia pentecostal. Para mí hay hermanos pentecostales que realmente son cristianos, como otros que no. Claro que sí. ¿Quién dice que no? Yo no lo juzgo. Yo sé que hay mucha gente sincera dentro de los pentecostales, pero no dejo de reconocer que están sinceramente equivocados. Como hay gente sincera dentro del calvinismo, pero que sean sinceros no quiere decir que estén en la verdad. Quiere decir que están creyendo lo que le han enseñado. A mí me enseñaron, cuando yo me convertí, me entregaron una mochila evangélica y me la eché al hombro y empecé a predicar lo que a mí me enseñaron. Hasta darme cuenta por la oración y el estudio de la palabra que algunas cosas que me habían enseñado no eran verdad. Y entonces yo tuve que coger toda mi teología y analizarla a la luz de la palabra de Dios. Y ahí me di cuenta que gran parte de lo que me dijeron era verdad, pero había cosas que no lo eran. Y yo como cristiano, como discípulo de Cristo, tengo que tomar una decisión. ¿Me mantengo en las tradiciones que me enseñaron? ¿O creo a Dios? Yo tomé mi decisión. Bueno, nosotros somos perfectos, sino que vamos a la perfección, ¿no? O sea que todos aún, habiendo aprendido, tenemos errores propios. Por eso yo estoy abierto a que me enseñen. Si estoy equivocado en algo, que me enseñen, pero por la palabra. A mí no me sirve que un pastor pentecostal me diga, es que siempre se ha hecho así. Mire, Jesús enfrentó las tradiciones de su tiempo, porque habían sacerdotes que estaban imponiendo mandamientos humanos en lugar de los mandamientos de Dios. Y Cristo los enfrentó y les llamó hipócritas. Por tanto, las tradiciones de los hombres no es un buen fundamento para la fe. Al principio estábamos hablando de los fundamentos sobre los cuales se edifica la iglesia, y es la palabra de Dios. La correcta interpretación de la palabra de Dios. Tomando lo que ella dice, que vamos camino a la perfección, ¿no? Se trata de nuestro propio yo, de nuestra propia vida, no de las cosas malas que nos enseñan, sino de nuestra perfección como cristianos, ¿no? De estar cada vez más, vivir más en santidad. ¿A eso se refiere camino a la perfección?
Bueno, el camino a la perfección. La perfección humana no tiene que ver con la perfección en Dios. Dios es perfecto porque jamás falla, jamás se equivoca, jamás hace nada indebido. Dios es perfecto en todo lo que hace, en todo lo que dice, aunque a nosotros no nos lo parezca. Dios es perfecto. La perfección del hombre, del creyente, no consiste en que no cometa errores, sino en que sí lo comete, sea lo suficientemente humilde como para que lo reconozca y pida perdón y se arrepienta. Y entonces seguirá en el camino de la perfección. ¿Más preguntas? Buena pregunta. La predestinación. ¿Existe la predestinación en la Biblia? Sí. ¿Predestina a Dios a unos para salvación y a otros para condenación? Sí. ¿Tienen razón los calvinistas? No. Tampoco. ¿Cómo predestina Dios a uno para salvación y a otros para condenación? Toda la Biblia nos enseña que Dios quiere que todos sean salvos. Y Dios, en su soberanía, ha establecido el medio a través del cual el hombre puede llegar a ser salvo de sus pecados: el sacrificio de Cristo. Y el Evangelio consiste en decirle al pecador que está condenado por sus pecados: si crees en Cristo, Dios te perdona y te da vida eterna. Por tanto, Dios ha predestinado de antemano que los que crean se salven y los que no crean se condenen. Por eso Dios quiere que el Evangelio sea predicado a toda criatura y que cada cual decida lo que quiera hacer. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Más preguntas? A lo anterior del tema de los pentecostales y demás, por lo general, por lo que yo tengo entendido, la mayoría de nuestras iglesias en Latinoamérica son más pentecostales. Entonces, yo, si tengo que congregarme, ¿qué hago? ¿Me salgo de la iglesia en la que estoy? A ver, nosotros no podemos hacer juicio de condenación a nadie. Juan capítulo 5, sí, pero eso no significa que no podamos decirle la verdad. ¿Ok? Sí, la palabra de Dios. Pero no lo podemos condenar. No lo podemos condenar nosotros porque no tenemos autoridad para eso. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 22, que todo juicio ha dado Dios al Hijo. Y es Cristo el único que tiene autoridad para decir: este se va a salvar o este se va a condenar. ¿Ok? Porque solo Él conoce el corazón de cada persona. Ahora, Dios nos ha dejado su palabra para que sepamos. Y a través de su palabra, algunos dicen: es que no se puede juzgar. No, la Biblia no dice que no juzguemos. La Biblia dice que no juzguemos los demás los pecados que nosotros hacemos. Y que no juzguemos según las apariencias. Pero que debemos juzgar, Juan capítulo 7, versículo 24, con justo conocimiento. ¿Ok? Por tanto, no es que nos debamos juzgar. Podemos juzgar. Mire, a menos que te arrepientas de tus pecados, yo le he dicho eso a muchos pecadores, a menos que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo, vas a ir al infierno. El juicio no lo hago yo, lo hace Dios, porque Dios lo dice en su palabra. Yo soy el portavoz, no soy el juez. Soy el vocero que le dice el mensaje que Dios ha dejado escrito en su palabra. Por tanto, yo no le condeno, le condena la palabra. Si la cree, se salva; si la rechaza, se condena. Pero entonces yo me puedo seguir congregando ¿Cómo? en esa iglesia. Yo me puedo seguir congregando entonces en esa iglesia. Porque, como le digo, en realidad es algo, bueno, por lo menos yo en mi país, yo lo veo mucho el tema de las iglesias, más iglesias pentecostales que otra cosa. Sí. Entonces, alguien que está en un pueblo muy lejano, los que más rápido llegan, digamos, por así decirlo, la mayoría de iglesias que uno ve son pentecostales. Claro. Esa gente que está ahí, si se quiere congregar, digamos, ya no va a tener otro lugar a donde ir. Vale. Entonces, ¿se congrega? ¿No se congrega? Vale. Es una buena pregunta. Si en una ciudad solo hay iglesias católicas y no hay ninguna iglesia cristiana, ni pentecostal, ni bautista, ni presbiteriana, ni metodista, ni de ningún otro tipo, asistes a los testigos de Jehová porque tienes que congregarte. El mandamiento de Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, significa si tienes con quien congregarte. Es decir,
no significa que te tengas que reunir con los mormones, o con los católicos, o con los evangélicos que diciendo que son cristianos no lo son. Sino tienes que congregarte con personas que de verdad amen a Dios y tengan temor de Dios y anden en el conocimiento de sus palabras. Si tú estás en una ciudad donde no hay iglesia sana, de sana doctrina, mejor quédate en tu casa, reúnete con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hijo, porque donde están 2 o 3, ahí está Cristo. Y tú estás cumpliendo el mandamiento, no estás fuera de la voluntad de Dios. Pero si te congregas en una iglesia cuya doctrina no es correcta, estás colaborando con esa falsa doctrina. Lo dice la Escritura. No participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Pero yo vivo en una iglesia católica cada 2 cuadras, no me congrego. Yo quiero. Claro. No es fácil. Ya llegué con el dedo, Pero entonces con ese criterio estamos diciendo que todas las iglesias pentecostales son malas, Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Por ella en esa ciudad hay una iglesia que es pentecostal y es de sana doctrina. Yo no estoy diciendo eso. Yo no he dicho eso. Hay otras que sí. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Yo lo que digo es que si la doctrina que enseña no es conforme a las Escrituras, no es de sana doctrina. Si usted me encuentra en una iglesia pentecostal que sea de sana doctrina, quédese ahí. La perla de Dios preciosa. No es fácil. Yo he convivido 8 años en una iglesia pentecostal. Y yo sé lo que los pentecostales creen. He estudiado el movimiento pentecostal desde sus inicios hasta nuestros días. Yo también. A nivel internacional. Yo he nacido en la iglesia pentecostal. Claro. Le puedo asegurar que el movimiento pentecostal es responsable del mayor número de herejías que hoy se están predicando. Todos los falsos evangelios han surgido de la iglesia pentecostal. El evangelio de la prosperidad, de la superfe, de la risa, de la caída. Bueno, pero esa iglesia no es la de que era hace 50 años atrás. La iglesia de la risa, de la caída, no es... No, la de hace 50 años. La de hace 50 años era la que prohibía a la mujer. La calle Susa, no es que era también, que ahí salieron los pentecostales, no es la misma de ahora. No, la de la calle Entonces Azusa. hay que hacer una diferenciación. Claro, la de la calle Azusa decía que si tú no hablabas en lengua no tenías al Espíritu Santo. Y que tenías que hablar en lengua a la fuerza, porque era la evidencia. Era la evidencia, pero no es que no tenías el Espíritu Santo. Bueno, si era la evidencia de que tenías al Espíritu Santo. Era la manifestación A ver, de la hermano. lengua. Ojo, lo que nosotros aprendimos en la iglesia pentecostal. Vale. ¿Okay? Le digo, en la calle Azusa, y deberías conocer la historia de la calle Azusa, se decía que la lengua era la evidencia de tener al Espíritu Santo. De modo que si tú no hablabas lengua, no tenías al Espíritu Santo. 2 menos 2, 0. Pero ¿cómo empezó? O sea, era arrepentimiento. La gente se caía arrepentida, llorando. Eso no pasa, eso pasaba por el Hermana, Espíritu Santo. la calle Azusa fue responsable de que la gente abandonara el estudio de la Biblia y se involucrara en un movimiento emocional que ha traído al siglo XXI una mayoría de iglesias que no conocen las Escrituras. No, por eso le digo, yo hago una diferenciación entre las iglesias pentecostales anteriores y las que hay ahora. Como Las anteriores, hermana. De la prosperidad estoy absolutamente de acuerdo. Vale. Absolutamente. Pues las de hace 50 años prohibían que la mujer se depilara, que pudiera usar pantalón, que no se pusiera ningún tipo de bola, etcétera, etcétera. Falsas doctrinas, igualmente. Absolutamente. O sea, agarrar un texto y, obviamente, ha ido en aumento, cada vez es peor, que cada vez es peor. Claro. Es que si te involucras en un camino torcido, cada vez te alejas más de la verdad. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste. Puede que no nos guste que alguien nos diga que podemos estar equivocados. Mark Twain dijo que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que está engañado. Porque nuestro orgullo está de por medio. Yo he engañado. ¿Quién ha dicho eso? Pues sí, podemos estar engañados. Yo estuve engañado durante 10 años. Hasta que Dios me llevó a estudiar las Sagradas Escrituras a fondo y me di cuenta de mis errores y dejé de estar equivocado. Se supone que si el mismo espíritu, si es el espíritu de Dios, habla a alguien que está en la China, como alguien que está en la India o acá,
Sí, el Espíritu Santo en la China, aquí y en Pekín, le dice a todo el mundo que escudriñe las Escrituras. Ahora, la cuestión depende de quien le haga caso y de quien no. No, si lo dice mi pastor, No. eso va a misa. Eso era específicamente como la iglesia de hecho que los cristianos deberían. Justamente hay que escudriñar la Escritura para ver si lo que nos enseñan es verdad o no. Porque muchas de las cosas que se están enseñando no lo son. Pablo ya advirtió en su tiempo, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, cuando llama a los pastores de Éfeso a Mileto para despedirse de ellos, porque sabe que ya no lo vamos a volver a ver, le dice: yo sé que en medio de vosotros se encararán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que arrastrarán tras de sí al pueblo de Dios. Miren, está clarísimo. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Se equivoca Dios? Yo creo que no. La realidad de la iglesia del siglo XXI lo demuestra sobradamente. Y si estudiamos la historia de la iglesia, vamos a ver que eso en todas las generaciones ha sido igualmente así. Así todo el Señor siempre tiene un remanente, ¿no es cierto? Un remanente. Aquel que permanece aferrado a la verdad de las Escrituras. No aquel que permanece aferrado a las tradiciones que le enseñaron, sino aquel que se aferra al estudio. Mira, hace 100 años cualquier creyente se conocía la Biblia en pasta. Hoy es difícil encontrar un creyente que se sepa dos textos bíblicos de memoria. ¿Por qué? Porque a los pastores no les interesa que conozcan la Biblia. ¿Por qué la prohibió? ¿Por qué la prohibió la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué la Iglesia Católica Romana prohibió la lectura de la Biblia? Sencillamente porque no les interesaba que el pueblo supiera que ellos no estaban haciendo la verdad de Dios. Hoy en día los pastores no te invitan a que tú compres Biblia, no. Te ponen el texto bíblico en la pantalla. El texto, la frase, el texto sin su contexto, para que no te des cuenta de que es un pretexto. Pero ¿qué dice la Escritura? Que debemos escudriñar a ver si lo que nos están enseñando es verdad. Es nuestro deber. Yo les invito, de verdad, de todo corazón, si ustedes quieren asegurarse de estar en la iglesia de Cristo, analicen su vida a la luz de 1 de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Como decíamos al principio, analicen. Jesús dijo en Juan 8:31-32: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo les pregunto, ¿y si no permanecen en la palabra de Dios, serán discípulos de Cristo? No. Lo dice Cristo, no lo digo yo. Hablando... La clave es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Me hizo acordar de la palabra, porque una vez un pastor me dijo: usted tiene que echar raíz en un lugar, no puede estar así. Pero yo le digo, lo que no me gusta voy y digo, pero no, usted está equivocada, tenés que echar raíces, así no puedes estar. Bueno, estoy condenada, no sé, a todo. Claro, pero ¿saben? También hay pastores que dicen: si tú te vas de esta congregación, sí, la maldición de Dios va a caer sobre ti, pues, tu matrimonio se va a romper, todo te va a ir mal, vas a perder tu trabajo. Pero la palabra de Dios nos dice: bendecid y no maldigáis. Cuando lo que un pastor dice contradice lo que está escrito, ese pastor es un mentiroso. Da igual los años que lleve de ministerio, o la pompa que tenga, o el reconocimiento que tenga delante de los hombres. Da igual. Si lo que dice es contrario a las Escrituras, es también que consciente o inconscientemente. Puede ser sincero, pero está sinceramente equivocado si está contradiciendo la Biblia. Sobre la cobertura, pastor. La cobertura que todo cristiano necesita con el Espíritu de Dios. ¿Ok? La cobertura es una falsa doctrina que se ha inventado justamente para que la gente no se vaya de las iglesias. ¿Ok? No, tú has nacido aquí, entonces Dios te ha puesto bajo mi cobertura. Tú no te puedes salir de mi cobertura porque Dios no te puede bendecir. Eso es falso. Dios te ha hecho nacer aquí o te ha dado el conocimiento del Evangelio aquí, pero si tú has creído en Cristo, formas parte de la iglesia de Cristo, no de ese pastor. La iglesia, recuerden, Mateo capítulo 16, Cristo dijo: edificaré mi iglesia. No es la iglesia del pastor tal o del pastor cual.
yo estaba buscando hacer un tratamiento, ¿no?, de fertilización. Y el pastor de mi iglesia le consultó a otro pastor que se llama Miguel Núñez, que fue médico, sobre si debía o no hacer ese tratamiento porque era con óvulo donado, si era cristiano o no. Y él dijo que no lo recomendaba porque era usar una tercera persona para traer una vida y que Dios instituyó que solamente sea en el matrimonio, hombre y mujer, para tener vida, y nos recomendó que no lo hicieran. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 29 que las cosas que Dios ha revelado son para nosotros, pero las que no ha revelado son para Dios. Y hay cosas de las que Dios no habla en su palabra. ¿Ok? Entonces yo no puedo darte un juicio y decirte sí o no, porque Dios no habla de eso en su palabra. ¿Ok? Sí, perdón. La parte de la gran comisión, eso sí no lo puedo explicar en lo que es más igual. Bien, generalmente se habla de la gran comisión refiriéndose a Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he recomendado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Eso no, entonces me confundo. En Marcos 16. Es la misma. Pero cuando es el mismo pasaje. Que sanarán, vale. Es exactamente el mismo pasaje. Okay. Solamente que uno lo está relatando Mateo para los judíos y el otro lo está relatando Marcos para los griegos. Ahora, el pasaje de Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17 debe ser leído y interpretado a la luz de Marcos 16, 14. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Con quién está hablando? Con 11 apóstoles, a quienes les encarga que no sean incrédulos, sino creyentes. Vamos a leer. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente dice ahí, apareció a los 11 y mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó el qué? Su incredulidad. O sea, recuerdan que hay apóstoles que no creían. Hemos visto al Señor resucitado. Yo como no lo vea y meta mis dedos en su costado, no lo creeré. El Señor dice, le reprochó su incredulidad y la dureza de corazón. Hablando de los 11 apóstoles, después de 3 años y medio de estar con el Señor, día tras día, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Esa es la misión que le da a ellos. Y ahora les dice sobre ellos, y estas señales seguirán a los que creen. Entre ustedes, incrédulos. ¿Ok? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etc. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito para dar testimonio de que este mandamiento de Jesús se cumplió. Los apóstoles hicieron justamente lo que el Señor les había encomendado. Ahora Pablo pregunta en 1 Corintios 12, 28, ¿somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? Esa gran comisión fue dada a los apóstoles. ¿Okay? Y los apóstoles delegaron parte de su ministerio de los pastores. Pero no toda la iglesia tiene que hacer discípulos, no toda la iglesia tiene que predicar el evangelio, no toda la iglesia tiene que hacer todo. Sí que tenemos que dar testimonio de nuestra fe, no avergonzarnos de Jesús, porque si nos avergonzamos de Jesús, Él se avergonzará de nosotros delante del Padre. ¿Ok? Pero no toda la iglesia tiene que ser evangelista, ni toda la iglesia tiene que ser apóstol. Pablo habla en 2 Corintios 12 que estas señales, refiriéndose a las señales, prodigios, milagros, dice, en mí se han visto las señales de apóstol. Las señales eran para los apóstoles y se cumplieron en los apóstoles. La historia demuestra que a partir del siglo II todos esos dones maravillosos de milagros portentosos y demás desaparecieron en la iglesia.
¿Significa eso que Dios no sana? No, Dios sigue sanando en respuesta a la oración de fe. ¿Ok? Dios sigue escuchando a su pueblo y haciendo milagros, transformando vidas, cambiando, echando fuera demonios, pero A través de la oración de fe. claro, y a través de los ministerios que son sustitutos de los apóstoles. ¿Ok? Ya no hay más apóstoles hoy en día. ¿Perdón? Ya no hay más apóstoles entonces y profetas. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, que los apóstoles y los profetas establecieron el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia. Efesios 2, 20. Si Pablo dice que el fundamento ya no puede ser cambiado, ¿para qué necesitamos apóstoles y profetas? No podemos recibir ninguna otra revelación. Está escrito en Apocalipsis que nadie debe añadir ni quitar a lo que ya está escrito. Por otro lado, si alguien viene diciendo que tiene una revelación de parte de Dios y lo que nos dice, hijos míos, yo estoy con vosotros, eso ya lo dice la Biblia. ¿Ok? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, si lo que dice es una revelación contraria a la palabra de Dios, todavía menos. De modo que no necesitamos nuevas revelaciones más que las que están en la Escritura. En la palabra de Dios, toda la Escritura es útil. No necesitamos más. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta o lo dejamos aquí? Bueno, entonces quiero darles las gracias por vuestra paciencia, animarles a que estudien la Biblia, por favor, a que la lean, porque es leyendo y meditando la palabra de Dios que pueden comprenderla. No crean todo lo que se les dice, no crean lo que yo les diga. Asegúrense de que lo que yo les estoy diciendo está sustentado correctamente en la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor.